Yo creo que hablo de alguna manera por todos, que creo que estamos contentos y nos reunimos porque creemos en Jesús y queremos que Cristo pues siga obrando en nuestra vida, ¿no? Y que siga haciendo su obra en nuestro corazón. Y es lo que tenemos que de alguna manera abstraernos y saber que realmente venimos a encontrarnos con Él, a encontrarnos con Dios, que la oración es real cuando nosotros cerramos nuestros ojos y realmente creemos que estamos delante de Dios. A veces venimos y simplemente escuchamos qué es lo que van a decir un siervo de Dios o alguien que cuenta pero realmente todo tiene que ver con lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta que nos ponemos delante de Él, ¿no? Quería para comenzar la reunión, me venía esta mañana orando este pasaje si os acordáis, cuando Jesús sanó un muchacho que estaba endemoniado, ¿no? Y vamos a leerlo en Marcos, en el capítulo 9. Dice en capítulo 9, versículo 14, vamos a leer para entrar. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó, ¿a qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que toma le sacude y echa espumajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿no? Y a mí hay muchas cosas que podemos sacar de esta historia, ¿no? Pero lo que a mí esa mañana me venía de que como Señor, lo vemos no solamente en este pasaje, sino en muchos pasajes, si hay algo que indignaba a Jesús, es cuando, y que veíamos que muchas veces se indigna, que es algo que es la incredulidad. La incredulidad era algo que a Jesús le indignaba. Bueno, no encuentro ahora mismo otra palabra, ¿no? Pero sí que sentía como una indignación cuando sentía la incredulidad, ¿no? Y aún así Jesús en su misericordia dice, tráelo para acá, tráedlo. Le preguntó al padre y el padre en esto le dijo, se acercó a Jesús con esto, si puedes, ¿no? Si puedes. Yo no sé si a veces nos acercamos a Dios de esta manera, con esa incredulidad que hay en nuestro corazón, ¿no? Porque realmente hay algo imposible para Dios. A ver, es una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero aún así, aún sabiendo esto, a veces en nuestro corazón nos acercamos con esa incredulidad muchas veces, si puedes hacer algo. Y Jesús mismo le dice, como diciendo, ¿cómo que si puedo hacer algo? Si crees, al que cree, todo lo es posible. Todo lo es posible.
Y vemos cómo ese hombre, a mí, yo veo cómo Jesús realmente tanto, en eso podemos ver la enseñanza que le daba a sus discípulos en medio de todo eso, ¿no? Como también a este hombre podemos ver no sé si tú alguna vez te has sentido así, de estar en una reunión y de saber que estás a creer, solamente de creer, sentías que el Señor te decía esto, si crees, y has acabado la reunión y te has quedado sin nada. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido esta experiencia? ¿No? De que has estado ahí y al final ha pasado la reunión y te has quedado igual. Dice, si crees. Qué bueno es que este hombre dice, me gusta cómo lo dice, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Qué bueno es que hoy podemos reconocer que siempre albergamos mucha incredulidad en nuestro corazón, ¿no? De clamar realmente, ayuda mi incredulidad, ¿no? Porque a veces hay tantas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida, hay tantas bendiciones que Dios, pero a veces el Señor lo único que se encuentra en nuestra vida es la incredulidad. Lo que se encuentra es esa incredulidad que albergamos en nuestro corazón. Y muchas veces podemos decir, sí, yo creo, pero ¿sabes dónde realmente se manifiesta en nuestra incredulidad? Es que no oramos. No oramos. A veces, si tú crees que alguien, yo puedo decir yo creo, pero si no oro, es porque todavía me creo capaz de conseguir, de hacer. Muchas veces tenemos la palabra de Dios de nosotros de conocer a Dios y la tenemos tan lejana porque todavía, ves, damos más a veces pie a lo que es la incredulidad en nosotros que realmente de dejar que Dios aumente nuestra fe, ¿no? Yo quería animar esta mañana a eso, ¿no? Ahora podemos tener rato de oración, de adoración, pero tener claro que estamos delante de aquel que todo lo puede. Si tú hoy no tienes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios nos dice que es por fe. Es por fe. Si tú crees que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó para salvarte, si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás, ¿qué dice la palabra? Salvo. Créelo con todo tu corazón, ¿no? Y si ves que en tu corazón te invade tanta incredulidad, pues aquí vemos una oración de una persona, dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Yo no quiero hoy que mi incredulidad me deje otra vez sin nada, ¿no? Que me deje sin recibir la bendición que Cristo tiene para mi vida. Amén. Bueno, pues sin más, pues vamos a adorar. Buenos días a todos. ¿Estás bien? Estamos bien, ¿no? Contentos de poder tener un lugar donde podemos tener un encuentro con Cristo. Hablo de las personas que por incredulidad, por mucho que le prediquemos el Evangelio, por mucho de las verdades que nos deja Cristo, en nuestro corazón muchas veces hay incredulidad. Por eso qué bueno es que el que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos podemos acercar a Él de tal manera que nosotros ni nos imaginamos cómo está obrando Cristo en nuestro corazón. Yo hace un tiempo vengo pensando, ¿no? Dios me está haciendo pensar muchas cosas, la gran necesidad que tengo de Él, muchas reuniones, mucha palabra de Él, mucha recibida. El otro día Paco pues, nos compartía pues, un poco en el estudio de cuán importante es abrir la Biblia, estudiarla, cada versículo, cada cosa que viene de Dios, de poder escudriñar, de poder poco a poco, de poder pedirle a Dios ese entendimiento verdadero. Como ya sabéis, yo pasé un tiempo en prisión y ahí me di cuenta realmente la necesidad que tenía de Cristo. Muchas veces en nuestra incredulidad, como nos ha abierto Reunión Peso,
podemos imaginar que vamos en nombre de Jesús, pero verdaderamente ahí la prueba. La fe será probada, no solo con una prueba, sino en el caminar que nosotros podamos tener en el día a día. Podemos ver las grandes maravillas de Dios, podemos ver en nuestro corazón la gran necesidad que tenemos de Dios. Yo puedo dar testimonio de mi propia vida, ¿no? Cómo Dios ha transformado de tal manera mi corazón que en mi pensamiento no cabe. No cabe el entender de Cristo, no cabe las bondades de Cristo, no cabe el conocimiento y la sabiduría de Jesucristo. Por eso hay un versículo que a mí me lleva un tiempo Dios queriéndome decir. Lo compartí a Paco hace un tiempo, Peso no seguía en casa. Si me acompañáis a 2 de Corintios 5, versículo 13, en el título no pone el ministerio de la reconciliación. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo no constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, y aquí viene el versículo que yo quería compartir, que si alguno está en Cristo, si alguno en su corazón ha creído verdaderamente aquel que es el dador de la vida, aquel que cambia de tal manera nuestra vida que ni aun al imaginar nosotros en la carne no podemos imaginar espiritualmente lo que Dios puede cambiar en la vida de una persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quería decir yo con esto? Pues Cristo murió por nosotros en la cruz. Muchas veces confesamos con nuestra boca el pensamiento que tenemos, pero yo siempre me hago una pregunta: ¿verdaderamente hemos creído Cristo en nuestro corazón? ¿Verdaderamente hemos sido rescatados de tal manera que tú puedas ver cuán grande nube de testigos hay alrededor nuestra que pueden dar testimonio de que Cristo puede cambiar vidas? De que un consejo, un consejo de un hermano, una palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetra lo más profundo, es como discierne el alma, te parte el alma en dos, llega hasta la profundidad de tus intenciones, porque Jesús conoce nuestras intenciones. Nosotros muchas veces podemos pensar que Jesús no ve, Jesús es Dios, Jesús es omnipotente, es omnisciente, es el que lo ve todo, es el que nos ha dado la nueva vida. Nosotros ya no podemos, como dice aquí en versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo ya no puedo pensar de la manera que pensaba antes. Yo, si he aceptado a Cristo en mi corazón, si yo sé que Cristo es el que me ha dado la vida, nuestro Señor y Salvador, yo no puedo caminar como caminaba antes. Mis pensamientos ya son los pensamientos de Cristo. Mis pasos son los que tienen que guiar Cristo. Mis caminos son los que son de Cristo. No puedo yo pensar, ni soy nadie para hacerle ninguna pregunta a Jesús, ni soy nadie para decir: Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y ya te digo, he vivido muchas experiencias, más de las que yo me podía llegar a imaginar, donde yo llegué allí en un lugar que estaba solo, o eso me creía en la carne, pero veía cada maravillas, cada bondades de Jesús en mi vida. Fui perseguido, fui insultado a causa del Evangelio,
donde vi el amor de Dios derramado en mi corazón de tal manera que yo ya no miraba con mis ojos en la carne, sino Cristo miraba por mí, donde recibí el amor y el perdón de Dios en mi vida, donde yo hoy, gracias a Dios, puedo decir que soy salvo gracias a Él. Y esto no es por nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues eso es don de Dios. No podemos llegar a entender la capacidad que tiene Dios de cambiar las vidas. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Tienes que tener un corazón preparado. No es fácil la vida cristiana. En nuestro caminar, bueno, tenemos hombres que podemos ver con nuestros ojos, que estaban muertos y ahora viven. Cristo estaba muerto, pero resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque ese era el plan. No entendemos el plan que tiene Dios para nuestra vida. Muchas veces podemos preguntar a Dios y decir por nuestra incredulidad que hay en nuestro corazón, porque siempre se va a despertar el hombre, la carne. Siempre podemos preguntarnos, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero Dios sabe. Dios sabe los tiempos. Dios sabe el camino. El buen pastor, nada me faltará, es el que guía nuestros pasos. Pedro, estando en la barca, dudó. Pensaba que esas pisadas que no veía, dice, pero ¿cómo? Pues era Dios el que le está llamando. Pues hoy puede ser que esté Cristo llamando a la puerta de tu corazón. Hoy puede ser tu día de salvación, como es mi día de salvación. Solo tenemos que clamar al cielo con gran necesidad y pedirle que nos ayude, porque sin Él nada podemos hacer. Quería compartir solo un último versículo que siempre está en mi corazón, y Juan 3:16. Imagino que todo el mundo versículo que, bueno, yo en prisión estaba con un chico donde había muchas veces, muchos sábados que venían a verme mis hermanos y pues a darme un ánimo, y había una mujer que siempre la acercábamos pues a la estación y era mi compañero de celda, y la verdad que él me veía y me veía orar, me veía arrodillado, me veía con la necesidad esa de clamar al cielo. En realidad oraba por él, oraba por su familia. Por eso cada domingo nos están diciendo cuán importante es la oración. La oración, está escrito, es la comunión que tenemos con el Padre. Un hijo de Dios, un recién nacido, un nacido de Cristo, no puede ser que no tenga una oración con el Padre. Por eso muchas veces le tenemos que pedir a Jesús que nos enseñe a orar. Si verdaderamente hemos creído a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener esa comunión con el Padre. No podemos dejar que vayan pasando los días, que vayan pasando, ya con mi propia fuerza ya puedo, yo ya me creo que soy esto, no somos nada. Somos carne, en el pecado, heredamos el pecado desde Adán y Eva. Sin Él, sin mí, nada podéis hacer. Es un versículo que está grabado en mi corazón, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un versículo que un día orando allí, estando en prisión, orando con necesidad, porque bueno, me pasaron una serie de cosas, me dieron un permiso y al final pues no era el tiempo de Dios. Pues Dios sabe, yo no soy nadie para preguntarle a Dios, como he dicho antes, y llamé a un hermano mío y me dijo, date tranquilo que son los tiempos de Dios. Al final, una vida cristiana son tiempos que tienes que ir pasando, porque Dios permite y Dios quiere que tú los pases. Yo me acuerdo de cuando
iba a entrar en prisión. Me llevó Paco allí con Robert y yo pensaba, lo primero que me hicieron es quitarme la Biblia. Y yo le pregunté, ¿no? Le dije, ¿pero por qué? Digo, mira, yo soy cristiano, yo necesito de la Biblia, pero mira qué bueno es Dios, ¿no? Que yo nada más entré en el módulo, había un cristiano allí y me dijo, toma, una Biblia. Yo no puedo... ¿Por qué os digo esto? Porque yo confío en Dios. Yo he visto tantas maravillas que ha hecho en mi vida y que tiene que hacer aún nosotros, sin imaginarnos de lo que podamos llegar a ser. No merecíamos nada, Él nos rescató de la misma muerte, porque la paga de pecado es muerte. Él se entregó por cada uno de nosotros, para que hoy tú y yo podamos decir que somos salvos. Pues nada, este es lo que quería compartir, estaba en mi corazón y gracias por invitarme y que Dios os bendiga mucho. A veces la palabra de Dios como que ¿verdad? Nos deja, nos dice, nos habla y nos dice, el hombre no es nada. Soy yo el que manejo la situación. Dice, la vida del hombre es como hierba, como flor, que se marchita, pierde su esplendor, y la hierba dice que se seca, y si no, ese hombre no está en Cristo, esa hierba dice que va a estar en un fuego eterno. Entonces, a veces la palabra de Dios nos deja perplejos, ¿no? Pero eso no es malo. Lo malo es no creerle. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser de que uno que ha creído a Cristo y ha nacido de Dios, todavía haya incredulidad en su corazón? ¿Verdad? Pues es así, es así. La fe tiene que ir en aumento. Y, por ejemplo, Peso ponía un punto, dice, cuando no oramos es que creemos nosotros que podemos. Pero hay un número 2 para mí también, que es la conducta, dice mucho de nuestra incredulidad. Nuestro estilo de vida dice mucho de nuestra incredulidad. Nuestra terquedad dice mucho de nuestra incredulidad. Entonces son situaciones muy importantes. Y parece que siempre en los mensajes siempre decimos, esto es importante. Viene otra vez, otra reunión y dice, esto es importante. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchas cosas importantes. No es solo una, es una por excelencia, que es Cristo, pero hay muchas cosas importantes. Entonces es bueno recalcarlas. Y esto es importante, y esto es necesario, y esto también, y esto también. O sea, siempre estamos, ¿verdad?, en una tensión, vamos a decir, con Dios. El cristiano no puede dormirse, la iglesia no puede dormirse, no debe dormirse, ¿sí? En cuanto a esto, tenemos que pensar bien. El pensamiento tiene que estar con luz, porque el Espíritu Santo ilumina nuestro pensamiento y nos da luz para poder entender. Puede ser predicado el Evangelio por años en una persona, pero si no interviene el Espíritu de Dios, que es el que se encarga de que a la humanidad sea iluminada su mente para que entienda hacia donde Dios le quiere llevar, y es a la cruz de Cristo. ¿Ves? Puede estar siendo predicado, hablado, escuchado el Evangelio, pero en el momento en que va interviniendo el Espíritu Santo antes de nuestra conversión, dice que encontramos en Hechos que Pablo estaba predicando a las mujeres que estaban en el río, haciendo pues sus cosas y demás. Dice que hubo una mujer que abrió su corazón. El Espíritu de Dios abrió su corazón y empezó a entender. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde quiero llevar hoy el mensaje? Es que Dios siempre es Él mismo. ¿Podemos creer esto? Lo creemos. Siempre es el mismo.
Y el mismo, a veces el mismo parece que es el mismo de cuando yo empecé a tener conocimiento en la vida, que nací pequeño, claro, como todos, y vamos avanzando en nuestra fe, me voy empezando a dar cuenta de las cosas, y parece que ahí es cuando parece que Dios aparece en medio de todo esto. Pero no es así. Dios ya estaba, siempre ha estado. Este concepto no entra en la mente humana, no puede entrar. No, es tan grande que no puede entrar. ¿Qué quiero decir? Que la nada no existe. ¿Cuántas veces o algunas veces hemos oído, no es que las cosas se hicieron donde no había nada? Imposible. Dios siempre ha estado. Eso es una gran verdad que se tiene que instalar en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo amo a un Dios que siempre ha existido. ¿Quién soy yo para que un rey por mí muriera? ¿Quién? ¿Quién es este rey? Cristo. Ese es su título, el rey, el enviado, el Mesías. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué yo? Y no aquel. Bueno, Dios va llamando a los que han de creer. Y la Iglesia, ¿verdad?, va empezando a tener sus miembros y a ordenarse. Y es así. Dios siempre es el mismo, siempre es el mismo el que obra, el que obró, el que obrará, el que hoy está haciendo. Hoy ha tocado Dios nuestras vidas. Creyentes o no creyentes, seguro, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Es el mismo Dios el que interviene en nosotros. Algunos dicen, no, Dios ha venido a molestarme, porque ahora me dice que lo que estoy haciendo no está bien. Es verdad. Leo, ¿es así o no? Pues no ha venido a molestarnos, ha venido a intervenir en nuestra vida. Y eso es bueno, ¿sí? Vamos a leer el profeta Isaías en el Antiguo Testamento y en el versículo 46, capítulo 46, versículo 9. Profeta Isaías. A este libro le llaman el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hay una revelación de Cristo muy amplia en el Antiguo Testamento, donde todavía el Señor no había descendido del cielo y se había hecho carne. Entonces, en este capítulo 46, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Verdad? Son verdades, podemos decir, aplastantes, quiere decir que son absolutas. Y el diablo quiere traer la cara oscura de las Escrituras. No la hay, pero quiere que nosotros la creamos. Y nos dice que las verdades y la palabra de Dios no son absolutas. Sí o sí, se cumplirán, se cumplirán. Quiere decirnos que todo es relativo. ¿Habéis oído alguna vez esta situación? La relatividad. Quiere decir que puede ser relativo. ¿Por qué? ¿Qué argumento nos da? No es que esto fue en los tiempos de atrás. No es que esto era para los del pueblo de Israel. No, es que esto era para aquel país. ¿Ves? ¿Y qué nos quiere hacer creer? De que la verdad de Dios no es absoluta, sino que es relativa. Es relativa. Sí, pero para uno sí, pero yo no. Es relativo. Para unos sienten la necesidad de Dios, pero para otros no. Si Dios interviene por su Espíritu, vamos a ser convencidos de que la necesidad de salvación de un Salvador, de un Señor, es absolutamente necesaria. Entonces,
volvemos al versículo 10, que es donde estamos. Bueno, terminamos en el 10, no hay nada semejante a mí, y dice en el 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. O sea, ¿qué podemos ver? Cuando alguien oímos hablar con esta autoridad, cuando vemos a alguien que se expresa con una autoridad de tal manera, es alguien que tiene un gran poder. Pues aquí del que estamos hablando realmente es de Dios. Y esto lo decía Isaías en su tiempo, pero no solo se refería a su tiempo, se refería al principio del principio. Cuando ya se empezaron a escribir los acontecimientos, empezando por la creación de Dios y viendo el libro de Génesis, cómo fue desarrollándose las civilizaciones, las generaciones, la humanidad, que comenzó con una pareja. Y ahí en Génesis tenemos todo esto. Quiere decir que cualquier persona, cualquier filosofía, pensamiento, religión, lo que sea, que nos diga esto y aquello vinieron de la nada, eso es mentira. Todos los pensamientos que contradigan la palabra de Dios, todos son mentira. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo sigo a Dios? Dice que poder seguir a Dios es seguir su palabra. Si yo sigo su palabra, estaré siempre sobre la verdad. Y como escuchamos en el Nuevo Testamento algunas veces, sobre la roca. Estaré en un lugar firme, en un lugar que no tiene manera de ser destruido. Mi base es firme, porque Cristo es Dios. Y ahí empieza para la humanidad un momento después de Él, después de Cristo, para la salvación de las almas. Es fundamental la aparición, el momento de Jesucristo es fundamental para toda la humanidad. Y ahí empieza otro comienzo. ¿Ves? En la palabra de Dios se divide de esta manera: un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y es a partir de nuestro Señor. Jesús puede salvarte, puede salvarnos. Puede porque es Dios y es el Señor. Y tiene el poder. Todos tenemos esta necesidad. Abre tu mente. No a la maldad, sino a la verdad de Dios. Y Él intervendrá. Y si Él te ha llamado, que es así, porque no es casualidad de que nos estemos viendo hoy, es porque Dios nos ha llamado. Él va a intervenir y va a hacerte entender y va a poner en ti necesidad de Él mismo. Y esta es la experiencia cristiana. Quiere decir, de los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, somos salvos. ¿Salvos de qué? Del lugar de perdición eterna. Y ahí hay una eternidad, pero en un lugar de condenación, en un lugar de tormento, ¿verdad? Yo no sé si la iglesia tradicional, si hablaba de estas cosas, que no lo sé, parece que infringía o que imponía como un cierto miedo, un cierto temor a una vida que no fuera una vida piadosa. Pero en realidad no es así. Es que lo que hace es poner en conocimiento que el hombre o la mujer sin Cristo tiene un lugar. Pero el hombre y la mujer con Cristo tiene otro lugar.
un lugar especial, donde vivirá juntamente con Él. Dice, donde no habrá llanto ni dolor. Y unos beneficios que no podemos calcularlos. Solo tenemos cierta información, pero no podemos calcularlos, pero tenemos la fe. Y queremos estar con el Señor. La Iglesia debe anhelar y desear estar, y que venga Cristo, que venga Cristo. Esa es nuestra espera, que el Señor venga. ¿Sí? Bien. Nuevo Testamento. Carta de Santiago. En el capítulo 1 y en el versículo 17. Dice, atentos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del cielo, de Dios. Y aquí, como lo llama ahora, dice, del Padre de las luces. Es curioso cómo describe Santiago a Dios, el Padre de las luces, el Padre de la creación, el que creó todas las cosas, porque Dios es 3 personas. Y ahí intervinieron en la creación. Lo podemos leer. Del Padre de las luces, en el cual, en Él, dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es el mismo. Y parece que, yo sé que no se nos olvida, pero es bueno siempre tener esta memoria, ¿no?, espiritual, ¿no?, de este recuerdo, pues al Dios que sirvo, el Dios que me salvó, es siempre el mismo, Él no va a cambiar, Él siempre ha estado. Él creó todo lo que vemos, Él ya estaba, la nada no existe, porque Dios ya estaba, es imposible. La nada es cuando no hay nada. Entonces te da la opción a decirte, bueno, pero si no había nada y de repente sale Dios en la escena, alguien tuvo que crearle. ¿Ves? Nos hemos tragado una mentira. Pero queremos la verdad. Y es que Él siempre existe, Él es eterno. Tanto para adelante como para atrás. Siempre ha existido. ¿Sí? Dice Él, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es un plan que no tiene que ver nada con ningún plan. No es un plan económico, no es un plan de trabajo, no es un plan vacacional, de vacaciones, no tiene nada que ver con esto. ¿Ves? Es un plan espiritual, porque el hombre espiritualmente, interiormente está muerto, quiere decir, separado de Dios desde que nace. Por la misericordia de Dios, sin merecérnoslo, nos ha llamado. No ha tomado en cuenta nuestros pecados, nuestra forma de vida, nuestra incredulidad, y dice que nos ha adoptado. Hemos sido adoptados por Él. Y tenemos los mismos beneficios que un hijo legítimo. Todos son buenas cosas. Yo a veces me pregunto, digo, bueno, ¿y cuál es lo que te impide, ¿no?, decirle sí al Señor? ¿Qué malo viste? Y algunos que son muy valientes dicen, no, porque aquí, porque allá. Bueno, pero ya estamos ya un poco con conocimiento para irle quitando estas dudas o estas maneras de pensar acerca de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que tracemos bien la verdad, como hablábamos el otro día, trazar bien la verdad. Por eso necesitamos oír, leer, meditar, hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos y estudiarla para conocer bien la Escritura. Porque el hombre anda perdido. Es una realidad. Que anda perdido y necesita ser encaminado.
necesita una guía. Y los cristianos somos esa guía. Y el Espíritu Santo nos lleva a donde hay necesidad. El que no tiene amor no ve la necesidad de nadie. ¿Sí? ¿Puede ser eso? Puede pasar y ver, pero el amor de Dios no hace ningún efecto en él, por tanto, no pasa nada. Pero el que tiene el amor de Dios y lo pone por obra, ve la necesidad de las personas y se puede poner en su lugar. Y esto es un tema poco... porque hay gente que no quiere salir de su terquedad y puede reclamarte y dice, no te pones en mi lugar. Bien, puede ser, pero no es. Porque si tú no quieres salir de tu terquedad, yo no me voy a meter en tu terquedad. No es así. Entonces, bueno, Dios siempre es el mismo. Vamos a un salmo. Salmo 33, versículo 11. El diablo nos quiere engañar hasta con la propia palabra. ¿Verdad? En la cultura, sobre todo occidental, esta figura, que no es una figura, que es una realidad de Satanás, Lucifer, hay un concepto bastante distorsionado, no hay una realidad de todo esto. Y creemos que es una figura mítica, un ente o algo raro, ¿no? Que representa el mal. Bueno, sabéis que Lucifer, que el ángel caído, Satanás, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como habla la Biblia, fue un ángel de Dios, un ángel prominente, dedicado a la alabanza, muy cercano a Dios, pero se rebeló y conspiró con un montón de ángeles de Dios. ¿Ves? Y ahí está. Dice que el Señor los expulsó de su presencia. Y su lugar de actuación es sobre la tierra, queriendo quitar y robar, ¿verdad?, la fe y maltratar y engañar a todos los hombres. Sin perdón. Para él no hay perdón. Pero él ve que para su creación, para los hombres, para la humanidad, hay perdón. Y esto le enfurece. Le enfurece. Él está sujeto, no puede hacer lo que quiere, es evidente, si no nos destruiría. Pero, bueno, él está actuando en la medida que Dios permite. Cuando decimos que Dios permite, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que hace, sino que hay una voluntad permisiva que se llama, porque tiene un porqué para Dios y un plan, ¿verdad? Eso es entrar en esta situación que es un poco, ¿verdad?, para poder entender cómo se puede conjugar este ser maligno con el control de Dios y por qué no lo aplasta, ¿no? Y por qué no lo destruye y deja a la humanidad. Y bueno, tiene su tiempo. Y el infierno dice que está creado por Dios para satanar sus ángeles y los hombres que no han aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Salmo 33, versículo 11, dice, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Dice el pueblo que Él escogió, dice como heredad para sí. Desde los cielos, dice que miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Dice, desde el lugar de su morada miró, dice, sobre todos los moradores de la tierra. Dice, Él formó el corazón de todos nosotros.
atento, está a todas sus obras. Dice que el rey no se puede salvar por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Bueno, ahí cambia un poquito la situación, pero en general lo que estamos ahora leyendo, hemos leído de que el consejo va a permanecer para siempre. Quiero decir que el mismo consejo que hoy estamos escuchando, las mismas palabras que estamos hoy oyendo, las ha oído generaciones atrás de nosotros. Cuando no estaba escrita todavía y no estaba como hoy conocemos la Biblia, había hombres de Dios que transmitían las palabras de Dios, y estos eran los profetas. Los profetas transmitían la palabra de Dios, Dios les hablaba y ellos transmitían. No eran bienvenidos, porque cuando llegaba el profeta normalmente lo que iba es a corregir alguna mala actuación o un mal hecho de su pueblo, y lo que les llevaba era arrepentidos. Y el profeta en gran mayoría no era bienvenido, y hablaba de esto, de arrepentimiento. Y también los profetas lo que hablaron fue de la primera venida de Cristo. De hecho, Isaías es uno de ellos. Y hace una descripción, es tremendo, la inspiración que Dios le dio a Isaías, varón de dolores. Y todo lo que conocemos en el capítulo 53, tremendo. Él no lo había visto, ni lo vio porque murió, claro. Son cosas que se salen de lo normal, lo natural, como decíamos el otro día, y lo sobrenatural. ¿Vale? Bueno, si lo habéis apuntado, capítulo 33, del versículo 11 al versículo, vamos a decir, 15. Por no entrar en lo que estábamos leyendo al final, dice que el rey no se salva por la multitud de su ejército, que también podría tener que ver con esto, porque somos tan fuertes y a veces nos olvidamos tanto de que hay alguien más que nosotros, y ese Dios, y ese más que nosotros es Dios mismo, ¿vale? Podría valer. Pero en función del mensaje, esos versículos son buenos. Vamos, ya que estamos en los Salmos, vamos al Salmo 90. En el Salmo 90, versículo 1. La eternidad de Dios. Fíjate, mira, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Nos deja claro que lo que vamos a leer es que Dios es eterno y que el hombre tiene sus años, los años que Dios le haya concedido. Ahora dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes dice que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, ¿quién eres tú? Tú eres Dios. ¿Vale? Dice, vuelves al hombre hasta ser, dice, quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Dice, ¿por qué 1000 años delante de tus ojos? Dice, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué quiere decir? Cuando porque 1000 años delante de ti, dice, son como el día de ayer. Dice, como un día pasajero. Ese es Dios. ¿Cómo comprendo o puedo comprender yo que para mí un día realmente es un día y no puedo sacarlo de mi mente? Yo no lo puedo concebir de que un día pueda ser, como en otros lados del mismo versículo dice, para Dios, dice, un año. Un día es como 1000, ¿no? ¿Cómo es? Como 1000 años y 1000 años como un día.
Yo me lo creo, el Señor lo dice, conozco parte de su poder, parte de su pensamiento, pero humanamente es... Entonces, ¿yo con qué me tengo que quedar cuando leo esto? De que Dios es eterno, de que siempre ha existido, que es el mismo Dios que actuó en el principio, que actúa en nuestro tiempo y que actuará en el final. Y no se le escapa nada a su vista. Dice que Él ve todos los hechos de los hombres. Los ve. Entonces, ese es Dios. Si tenemos en nuestro corazón, nuestra mente, un concepto diferente a este, hay que investigar, hay que estudiar la Biblia para que el Espíritu Santo nos dé por medio de su palabra, ¿verdad?, estos principios bíblicos y vaya despejando una manera muy personal que tenemos a lo mejor de conocer a Dios. Él es eterno y actuará y siempre actuó en la vida de las personas. No es una casualidad nada es una casualidad. Todo está bajo la mano de Dios. Todo. Que hoy estamos aquí no es una casualidad. Dios ya sabía que tú y yo íbamos a venir hoy. Dice, no, yo también lo sabía ayer. Bueno, pero Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Nos lleva un rato, ¿eh? Desde antes de la fundación del mundo ya sabía que hoy vamos a estar aquí. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo calculo yo a Dios? Muy poderoso, sí, pero tiene este concepto también dentro de tu mente y de tu corazón. Dios es eterno. La nada no existe. Siempre ha existido. ¿Sí? Bueno, ¿hasta dónde hemos leído? Es una vez más un poco darnos base que lo que hablamos es fruto de la palabra de Dios. Ahora, comenté algo ahí atrás, bueno, hace un momentillo, acerca de que Dios ha estado interviniendo. Vamos a leer unos cuantos versículos donde vamos a hacer como un pequeño recorrido rápido, ¿vale? Sobre todo en la primera parte de las Escrituras, que es en el libro de Génesis. El libro de Génesis de verdad es fundamental. Ahí está el principio de todo y cómo el hombre, ¿verdad?, fue viviendo en esta tierra, cómo Dios intervino y demás. Bueno, es el mismo Dios, dice que se paseaba en el huerto de Edén al aire del día. Ya estamos hablando de muy al principio. Solo estaban Adán y estaban Eva, la primera pareja, primer matrimonio. ¿Ves? Pones ahí un momento Génesis 3:8, por favor. En lo que estamos ahora, Él es el mismo Dios, es el mismo Dios. ¿Quién lo lee en alto? Que lo digamos todos. Todos a la vez, no, por favor, porque sería un lío. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos que son unas cuantas renglones, pero este es el mismo Dios que hoy estamos sintiendo en nuestro corazón, que está obrando en nosotros, que hemos sido hablados, y en el mismo nombre en el que hoy nos hemos reunido, el mismo. Dice que el que se paseaba por el huerto de Edén al aire del día. Esto es lo que es importante. Y Dios no ha variado. Es el mismo. Siempre. Y él antes de esto ya existía. Dice, ¿cómo es que el Señor pensó en hacer una creación? Dice, claro, como eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues a lo mejor no había mucha actividad. No conocemos esas profundidades de Dios. ¿Quién sabe? Pero lo decidió.
decidió compartir su gloria con una creación como tú y como yo. Más altos, más bajos, de una raza, de un país, y decidió compartir su gloria. Y nos creó para alabanza suya, para que fuéramos totalmente una creación llena de gozo, de felicidad. Teníamos todo a nuestro alcance. Este es el mismo Dios que paseaba por el huerto de Edén, al aire del día. Uno más. Es el mismo Dios que hizo llover sobre la tierra y la anegó, salvando a Noé y a su familia. El mismo. Génesis 7, 4, 6. Porque pasados aún 7 días, dice, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré, dice, sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Este es el mismo Dios que hizo esto. Y ahí fue un juicio a la humanidad. Dice que era tan desagradable lo que hacía el hombre en la tierra en ese momento, tan desagradable, una abundancia de pecado tan fuerte, que Dios decidió. Dice que anegar la tierra y comenzar de nuevo, una nueva oportunidad. Por eso algunas veces se compara, pues bueno, el arca donde Noé y su familia con la salvación por medio de agua. Bueno, ahí hay una similitud muy bonita. Pero ese sí que también es el mismo Dios. Actuó de esta manera. Ahora dice, es el mismo Dios, dice, que llamó a Abraham a cumplir una misión transformando su vida también. El mismo Dios llamó a Abraham, transformó su vida y comenzó una misión para él. El mismo Dios. Sé que son tiempos bastante atrás de los nuestros, pero el mensaje que hoy Dios quiere hablarnos es este, que Dios siempre es el mismo. El que hizo esto, el que hizo aquello, el que deshizo, el que bendijo, el que juzgó. Y es el mismo que actúa en nuestras vidas. Que creemos que a veces que Dios nos trae cierto juicio a nuestra vida, cierta reprensión, no que trae disciplina. Pues ese también es el mismo Dios, porque está actuando en nosotros. Y no es otro. Y Él no ha cambiado en los tiempos, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados porque como vemos que la humanidad cambia y lo que hace años que era, ahora ya no lo es, o al revés, creemos que Dios también funciona de esa manera y no es verdad. Dios siempre es el mismo. Dice, en Él no hay ni mutación, no hay cambio, ni sombra. No la hay. Y Él ha ido acompañando, vamos a decirlo así, a la humanidad. Y los que han creído son salvos. Y los que no han creído están a la espera del juicio final. ¿Sí? Bueno, conocéis esta situación de Abraham, por no extendernos mucho, y también dice, el mismo Dios dice que creó, que transformó tantas vidas, dice que juzgó a los hombres, que bendijo, que formó un pueblo, el pueblo de Israel, el mismo Dios. Y el pueblo de Israel empezó con Abraham. Y luego se le dio, los descendientes, se le dieron el nombre de Jacob, después de haber cambiado su nombre, ahora te llamarás Israel. Pero todo comenzó, su pueblo comenzó por esta obra. El mismo Dios que llamó a Abraham hizo lo que hizo. Él fue transformado también en su espíritu, en su corazón, y llevó a cargo una misión. Por eso decimos, porque lo hemos leído, dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios.
el mismo Dios de la iglesia de hoy, el mismo Dios de los que hoy Cristo ha rescatado por su sangre, un precio alto, una vida por otra, sustituyéndonos, el mismo. El mismo Dios dice que en la persona de Jesucristo descendió, el mismo, que se encarnó, cumpliendo también su misión de salvar a la humanidad, sustituyéndonos en la cruz, el mismo Dios. Ponemos Filipenses 2, 5, 11 y acabamos aquí. Filipenses 2, 5, 11. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Uno más. Sino que dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Si queréis leemos uno más, dice, por lo cual Dios también, dice que los exaltó hasta lo máximo, lo sumo, y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, una autoridad, sobre toda autoridad, un rey por encima de todos los reyes. ¿Quién soy yo para que un rey por mí muriera? ¿Quién? Eso es claridad de la Escritura. Dios nos ha dado luz. Y es muy bueno que después de los años de vivir sin Dios, vemos de que no es un Dios para algunos pocos, que no es un Dios lejano, sino un Dios cercano porque Él nos creó con un propósito y ha hecho cosas extraordinarias. La persona de Cristo, encarnándose, identificándose, dice, en todo como un hombre, para luego ir a la cruz, cargando, dice, sobre sí los pecados de toda la humanidad, y toda la humanidad es desde el primero hasta el final. Ese es Dios, el mismo Dios que hoy obra, que obró cuando nos convertimos y que obrará durante toda nuestra vida cristiana hasta que seamos llevados de esta tierra. ¿Sí? ¿Es amén? Amén es así sea. Nos hemos comprometido ahí. O sea que, bueno, mucho gusto de poder, de verdad, compartir con vosotros las palabras de este libro, que es el libro de libros de la Biblia, y que podamos tener una unidad, de verdad, una unidad que es en el Espíritu y creyendo las mismas cosas, en las cosas de Dios. Amén. Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve